Buenos días, jóvenes futbolistas. Le habla el docente José Pérez Gamboa del Instituto Alexander von Humboldt de la ciudad de Barranquilla. Hoy vamos a mostrarles cómo hacer un formulario en Visual Basic para aplicaciones de Excel. Entonces tienes que tener habilitada la ficha programador. Ya la tenemos habilitada. Si no la tienes habilitada, vas a archivo, buscas opciones y donde diga cinta de opciones, personalizar cinta de opciones, buscas la ficha que diga programador. Si no te aparece en tu Excel es porque está deshabilitada, entonces tienes que habilitarla y le das a aceptar y con eso ya logras que te aparezca la ficha de programador en la cinta de opciones. Hacemos clic en programador y luego vamos a Visual Basic y te aparece lo que actualmente hay en el libro, que no es sino una hoja de cálculo y el libro en sí, que es lo que hay actualmente en el libro, como puedes comprobar. Una hoja de cálculo llamada hoja 1 y el archivo del Excel que tienes abierto. Entonces regresamos a Visual Basic. Vamos a insertar un formulario de usuario. Aquí dice User Form. Hacemos clic ahí y ya aparece el formulario de usuario. Él viene acompañado de su cuadro de herramientas para ponerle el contenido al formulario. Los formularios Excel, como este que vemos acá, es posible cambiarle el tamaño aquí interactivamente y el contenido del formulario en este momento está vacío. Se coloca mediante los botones o objetos que están en el cuadro de herramientas. Entonces aquí aparece ya en los archivos del proyecto, aparece el formulario. Fíjate que el cuadro de herramientas no se ve porque hice clic aquí en User for 1, pero hacerle clic sobre el formulario físico, el objeto, entonces sí aparece otra vez el cuadro de... En este ejemplo vamos a crear un formulario sencillo y vamos a colocar una etiqueta para introducir los apellidos del estudiante. Supongamos que tengo un formulario para capturar datos de estudiante. Entonces aparece Label 1, hago clic ahí y cuando se active el modo de edición, ahí se ve el cursor parpadeando, le cambiamos el nombre a la etiqueta por apellidos. Las etiquetas son texto estático que no se puede modificar en tiempo de ejecución. Ahora sí, porque estamos en modo de edición. Para que la persona coloque su apellido, debemos hacer uso del tercer botón que dice cuadro de texto. Hacemos clic e interactivamente delimitamos el espacio donde la persona va a escribir sus apellidos. Ya, a pesar de que se le está pidiendo apellidos, es posible que escriba otra cosa. En unos instantes veremos cómo asegurarnos de que escriban lo que realmente se les pide. Por lo menos el tipo de dato debe ser texto y de una longitud determinada. Si tú seleccionas aquí la etiqueta apellidos y vas a donde está la manito, puedes activar la ventana de propiedades. Cada uno de estos objetos, ya sea etiqueta 1 o ya sea cuadro de caja de texto 1, tiene sus propiedades respectivas. Dentro de las propiedades respectivas pues está el texto, el color, aquí tenemos, se llama font, color del texto. Entonces yo lo que le voy a colocar es aquí, hago clic donde dice fuente, font y el botoncito de los 3 puntos lo va a colocar en negrita y de pronto tiene un tamaño ahora de 8, un tamaño de 10, le voy a aceptar. Entonces fíjate cómo cambió la etiqueta. O sea, cada uno de estos objetos en la ventana propiedades tiene sus propiedades, como los objetos de la vida real. Una silla tiene sus propiedades, color, número de patas,
estilo de la silla, de pronto otras características, cualquier característica, y su valor asociado es lo que se llama una propiedad o un dato. Entonces, los estudiantes van a tener un dato llamado apellidos, que van a introducir en esta casilla. Entonces, si yo le doy aquí, hago clic sobre el formulario y le doy aquí a ejecutar, pues voy a ver que el formulario no es más que una ventana del sistema operativo Windows que nos permite mostrar o capturar información. En este caso está mostrando la palabra apellido y la idea es capturar información. Como ejemplo voy a poner aquí apellido Pérez. Obviamente que no hay un botón para guardar en este momento, pues ese apellido no se va a guardar en ningún lado. La idea es guardarlo en la hoja 1. Entonces lo voy a cerrar por aquí en el botoncito de la X. Tenemos apellidos. Vamos a colocar el botón de comando que está aquí. Los botones de comando pues están diseñados para hacer clic sobre ellos y para ejecutar acciones, ejecutar comandos. El evento predeterminado de los botones de comando es el clic. Entonces hago clic aquí y cuando aparezca el cursor me va a permitir cambiarle el nombre. Entonces le voy a poner el nombre de guardar. Ahí está ya. Aquí en este botón es donde ocurren las acciones o la programación para que se guarde el dato en la hoja 1. Entonces, en este primer ejemplo nada más voy a guardar los apellidos. Después podemos agregar aquí nombres, fecha de nacimiento y otros datos relacionados con cada estudiante para que se guarden en la hoja 1. La programación la hacemos aquí en el botón guardar, entonces hago doble clic y me lleva al evento predeterminado de los botones de comando, que es el clic. Allí es donde yo voy a escribir la programación. Ya, entonces lo que voy a decirle primero que todo es que hoja 1 punto, el hecho de que se despliegue la cajita de propiedades y métodos o procedimientos para la hoja 1 indica que la reconoció como un objeto existente. Entonces lo que le voy a poner aquí es la propiedad, el método activar, para que active la hoja 1. También se puede usar el otro que es select, para que seleccione la hoja 1 y trabaje con ella. ¿Qué voy a hacer en la hoja 1? Pues en la hoja 1 lo que voy a hacer es agregar una nueva fila en blanco a partir de la celda 2. ¿Por qué a partir de la celda 2? Porque en la primera fila se acostumbra a escribir los nombres de los datos que se van a guardar. Por ejemplo, apellidos, nombres, fecha de nacimiento. Entonces, para no borrar estos rótulos o títulos, le vamos a agregar todo dato nuevo, va a entrar en la fila 2. Si ya hay datos existentes, estos datos se van corriendo hacia abajo. Al insertar una fila en blanco aquí, los datos antiguos, si ya se han metido, se van corriendo hacia abajo, no se borran. Entonces, aquí lo que voy a hacer es hacer la programación ahora para que se guarde por lo menos el nombre, los apellidos se guarden aquí en A2. Luego agregaremos el código para que guarde aquí los nombres y la fecha de nacimiento. Entonces vamos otra vez programador Visual Basic. Ya tenemos seleccionada la hoja 1, ahora le voy a decir que agregó una fila en blanco a partir de A2, entonces eso se hace así. Se le dice rango es una o más celdas, en este caso especificamos la celda 2, pero esto va entre paréntesis
rango A2, el nombre de la celda o de rango se coloca entre dobles comillas. Entonces, punto, a lo que ponga el punto, fíjate que se despliega la lista. Quiere decir que le está reconociendo el objeto rango A2 o celda A2. Entonces le voy a decir que con toda la fila entera, punto, fíjate que sale la lista de propiedades y métodos. Quiere decir que reconoció el comando con toda la fila entera. Entonces le voy a decir insert, que me inserte una fila entera, insert, a partir de la celda A2, una fila en blanco. Ya lo que resta es pasar a A2, B2, C2, lo que introduzcan en las casillas que se han colocado aquí. Este es testbox 1, como pueden ver, caja de texto 1. Lo pase a la hoja en la celda A2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy otra vez, doble clic en el botón guardar. Regresamos al código del botón guardar y entonces ahora le coloco que en la celda voy a copiar esto para ahorrar tiempo, control C, control V, que en la celda A2 coloque o la haga igual a lo que han escrito en la caja testbox 1, pero en la parte, el texto que está escrito ahí, entonces le pongo test, porque la cajita de texto no solamente tiene texto, tiene bordes, color del interior, tiene muchas propiedades. Entonces lo que me interesa que guarde es la propiedad texto, testbox 1.test. Si hubiera más, cuando agreguemos más celdas aquí, solamente es copiar esto, cambiar B2 y aquí testbox 2, en caso de que haya una segunda cajita de texto. Por lo pronto no la hay. Entonces, algo importante, después que se haga esta operación con todas las casillas que hay en el formulario, algo importante es hacer la validación. En este caso, tengo que validar que la cajita de texto no esté vacía, apellido vacío en blanco, antes de darle el botón a guardar. Entonces yo le digo, le ponemos una condicional, digo, si hay una función que me dice si está vacía o no está vacía. Hablando de las funciones de comprobación, les comento que yo les mandé al correo a todos los estudiantes, le mandé al correo un archivo para que los descargaran, le mandé el enlace al correo. El archivo se llama macros. En este archivo contiene todas las referencias al lenguaje de programación Visual Basic, con ejemplos, está explicadito. Ahora me interesa son las funciones de comprobación porque voy a hacer la validación de que la casilla no esté vacía y también puedo probar si que la longitud del apellido no sobrepase los 100 caracteres y cosas así. Entonces, como este es un archivo PDF que me lo acaba de abrir el navegador de internet, entonces le voy a dar control F de hallar. Esto me abre una casilla donde yo puedo poner, por ejemplo, funciones de comprobación. Funciones de comprobación, ya lo encontró, míralo ahí. Entonces, las funciones de comprobación sirven para comprobar la validez de los datos. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo se aplican las funciones de comprobación. Aquí dice una de dos, voy a seguir buscando, ya aquí está, ahora sí,
la explicación de las funciones, de la lista de funciones de comprobación. En numérico, comprueba si la expresión tiene un valor que se pueda interpretar como un número. Esto es muy bueno porque usted pide, por ejemplo, el peso o la estatura y te la colocan en palabras y tú la necesitas que sea número porque vas a después hacer unas estadísticas, algunas operaciones aritméticas con el peso, la estatura, pero si te la colocan en palabras no vas a poder hacer eso. Puedes utilizar también es fecha. Comprueba si la expresión tiene un valor que se puede interpretar como de tipo fecha. Es vacía. Comprueba que la expresión toma algún valor que se haya inicializado. Es error. También es otra función de comprobación. Es un arreglo, un vector, un array. Es un objeto, es nulo y está vacío. Bueno, estas funciones de comprobación tú las puedes utilizar para evitar que en los formularios no introduzcan datos que no tienen nada que ver o no corresponden en cuanto al tipo, en cuanto a la longitud, o están vacíos o no es una fecha, ¿ya? En informática hay un axioma. Hay que hacer las cosas en informática y tecnología, hay que hacerlas a prueba de tontos. Se dice así, haciendo referencia que hay personas, puede que no sean tontos, pero son distraídos, que se les pide la edad y meten el número del celular y cosas así ya. Entonces, hacer la prueba de tontos y a prueba de vivos. Los vivos son los que buscan fallos en el desarrollo de la programación de las aplicaciones y para hacer de la suya. Por ejemplo, los delincuentes informáticos buscan dónde entra un dato equivocado para aprovecharse de ese error. Entonces, hay que hacer siempre algún tipo de comprobación, algún tipo de validación. Vuelvo y te repito, este archivo ya yo te lo mandé al correo para que tú lo leas y vayas aprendiendo sobre hay muchos ejemplos resueltos sobre cualquier tema de la programación Visual Basic. Regresemos entonces aquí a nuestro trabajo. Y aquí le puse si el rango A2, lo voy a copiar para ahorrar tiempo. Lo voy a copiar de acá arriba. Si el rango A2 está vacío, quiere decir que no han escrito nada. Van a meter un apellido vacío. Entonces, voy a poner aquí es. Lo puedo hacer de dos maneras. Si el rango 2 es igual a, abro comillas, cierro comillas, quiere decir que está vacío, ¿no? Está vacío, no hay nada. Así se representa el vacío. O puedo utilizar la función vacía, ¿no? Vacío, entonces le pongo aquí. Si el rango A2, aquí me sale error porque no lo he terminado de escribir. Si el rango A2 es igual a vacío, entonces quiere decir que no han escrito el apellido aún. Le mandamos un mensaje con una MSG Box, es una caja de mensaje, para que al usuario le aparezca el apellido. No debe estar vacío. Entonces la persona se da cuenta que cometió el error, dejó el apellido en blanco. Y como no podemos aceptar eso, le decimos exit para que no siga el procesamiento y se salga exit. Está mal escrito. Exit se sale. Es común cometer errores de digitación. Aquí me equivoqué. Se sale de del clic del botón de comando, no lo procesa. Aquí le ponemos fin del sí, porque acá hay un bloque, una condicional. Si tal cosa, entonces haga esto. Fin del sí.
Se requiere el sí porque como hay más de una instrucción aquí, entonces se requiere ponerle el límite. Eso hace que el apellido nunca vaya en blanco. Otra cosa que puedo probar es la longitud que no supere cierta cantidad de caracteres. Entonces voy a copiar aquí esto, control C, y lo voy a pegar más abajo, pero haciéndole el siguiente cambio. Le voy a colocar, si la longitud, len, hay una función len para calcular la longitud de un valor. Si la longitud de lo que está escrito en la celda 2, o sea, el apellido, es menor o es igual a 0, quiere decir que está vacío ya, es menor que 1, entonces mándele una cajita de mensaje otra vez. O mejor le ponemos, si es mayor de 100 caracteres, o sea, el apellido no puede superar los 100 caracteres, entonces mándale este mensaje: el apellido no debe superar los 100 caracteres. Entonces la persona lo pondrá un poquito más corto. Aquí cerramos la condicional, fin del sí. Entonces, aquí está el proceso. Nos falta colocar aquí si su, para que en caso de que ocurra eso, no siga procesando la subrutina del evento clic del botón de comando 1. Una vez que se han hecho estas comprobaciones, entonces se procede a guardar, lo que quiere decir que esta línea hay que colocarla no aquí, sino después que se haga la comprobación, se procede a guardar. Los archivos que contienen código como este deben guardarse de una manera especial. Voy aquí a guardar y debemos guardarlo aquí como libro de Excel habilitado para macros, para que conserve el formulario y no se pierda el código. Luego le colocamos un nombre, le voy a colocar captura de datos del estudiante, ejemplo 1, porque luego vamos a seguir desarrollando el formulario. Lo va a guardar en documentos. Mejor lo voy a guardar en una carpeta que yo tengo aquí, 2024. Es Humboldt 2024, entonces le doy guardar. Ahora vamos a ejecutar el formulario a ver si trabaja bien. Hacemos clic aquí, apellidos, le voy a poner aquí, Pérez, Gamboa, y hacemos guardar para ver si se ejecuta correctamente el código. Pero voy a probar la validación, lo voy a dejar vacío, le doy guardar. Entonces me dice, el apellido no debe estar vacío. No debe estar vacío, fíjate que sí funcionó. Y si el apellido tiene más de 100 caracteres, ojalá ahí tenga ya más de 100 caracteres, le damos guardar y dice, el apellido no debe estar vacío. Se me olvidó cambiar el mensaje allá. Debe decir, el apellido no debe superar los 100 caracteres. Entonces lo voy a hacer ahora bien. Voy a borrar esto. Y ahora voy a Pérez Gamboa. Ahora sí me lo debe guardar aquí, si todo anda bien, guardar. El apellido no debe estar vacío. Me está fallando aquí porque
Entonces voy a cerrar el formulario web porque me está fallando. Voy al doble clic. Dice, el apellido no debe estar vacío. Ah, porque dice rango A2. Ah, no, pero sí, la celda 2 está bien. Es igual a vacío, entonces sálgase. Si el rango A2 es mayor de 100, no debe superar los 100 caracteres. Rango A2 igual a testbox 1.2. ¿Por qué sería que no me dejó guardar? Sería bueno limpiar primero las casillas para asegurarse de que... Voy a copiar esta línea, la pego aquí, entonces le pongo, esto se llama limpieza de los datos, o sea, porque puedan haber datos escritos en la cajita de texto anteriores. Voy a probar a ver, apellidos, Gómez, apellido Gómez, yo le doy guardar. Dice, el apellido no debe estar vacío, pero no está vacío. Entonces, vamos a ver qué pasa. Obviamente, tengo que poner esta línea arriba. Tengo que ponerla arriba. No aquí, porque todavía no se ha almacenado nada y por lo tanto pues no va a encontrar nada de estos, porque entonces el error que tenía está allí. Hay que guardar primero y después se hace la verificación si no está vacío o si el apellido no supera los 100 caracteres. Entonces le doy guardar, voy a ejecutar, dice apellido, lo voy a dejar así para que haga no debe estar vacío. Bien, ahora sí voy a poner los apellidos. Y le doy guardar. Entonces tú puedes ver que sí lo guardó. Cierro el formulario, regreso a la hoja, aparentemente falta una letra, pero no, lo que pasa es que hay que ampliar un poquito el ancho de la columna apellido para que se vea completo. Bueno, joven, este es el ejemplo 1. En el ejemplo 2, pues seguiremos desarrollando el formulario. Muchas gracias por su atención. Los formularios Excel, como este que vemos acá, es posible cambiarle el tamaño aquí interactivamente y el contenido del formulario en este momento está vacío. Se coloca mediante los botones o objetos que están en el cuadro de herramientas. Entonces aquí aparece ya en los archivos del proyecto, aparece el formulario. Fíjate que el cuadro de herramientas no se ve porque hice clic aquí en User for 1, pero hacerle clic sobre el formulario físico, el objeto, entonces sí aparece otra vez el cuadro de... En este ejemplo vamos a crear un formulario sencillo y vamos a colocar una etiqueta para introducir los apellidos del estudiante. Supongamos que tengo un formulario para capturar datos de estudiantes. Entonces aparece Label 1, hago clic ahí y cuando se active el modo de edición, ahí se ve el cursor parpadeando, le cambiamos el nombre a la etiqueta por apellidos. Las etiquetas son texto estático que no se puede modificar en tiempo de ejecución. Ahora sí, porque estamos en modo de edición. Para que la persona coloque su apellido, debemos hacer uso del tercer botón que dice cuadro de texto. Hacemos clic e interactivamente delimitamos el espacio donde la persona va a escribir sus apellidos.
Ya, a pesar de que se le está pidiendo apellidos, es posible que escriba otra cosa. En unos instantes veremos cómo asegurarnos de que escriban lo que realmente se les pide. Por lo menos el tipo de dato debe ser texto y de una longitud determinada. Si tú seleccionas aquí la etiqueta apellidos y vas a donde está la manito, puedes activar la ventana de propiedades. Cada uno de estos objetos, ya sea etiqueta 1 o ya sea cuadro de caja de texto 1, tiene sus propiedades respectivas. Dentro de las propiedades respectivas pues está el texto, el color, aquí tenemos, se llama font, color del texto. Entonces yo lo que le voy a colocar es aquí, hago clic donde dice fuente, font y el botoncito de los 3 puntos lo va a colocar en negrita y de pronto tiene un tamaño ahora de 8, un tamaño de 10, le voy a aceptar. Entonces fíjate cómo cambió la etiqueta. O sea, cada uno de estos objetos en la ventana propiedades tiene sus propiedades, como los objetos de la vida real. Una silla tiene sus propiedades, color, número de patas, estilo de la silla, de pronto otras características, cualquier característica y su valor asociado es lo que se llama una propiedad o un dato. Entonces los estudiantes van a tener un dato llamado apellidos que van a introducir en esta casilla. Entonces si yo le doy aquí, hago clic sobre el formulario y le doy aquí a ejecutar, pues voy a ver que el formulario no es más que una ventana del sistema operativo Windows que nos permite mostrar o capturar información. En este caso está mostrándola para el apellido y la idea es capturar información. Como ejemplo voy a poner aquí apellido Pérez. Obviamente que no hay un botón para guardar en este momento, pues ese apellido no se va a guardar en ningún lado. La idea es guardarlo en la hoja 1. Entonces lo voy a cerrar por aquí en el botoncito de la X. Tenemos apellidos. Vamos a colocar el botón de comando que está aquí. Los botones de comando pues están diseñados para hacer clic sobre ellos y para ejecutar acciones, ejecutar comandos. El evento predeterminado de los botones de comando es el clic. Entonces hago clic aquí y cuando aparezca el cursor me va a permitir cambiarle el nombre. Entonces le voy a poner el nombre de guardar. Ahí está ya. Aquí en este botón es donde ocurren las acciones o la programación para que se guarde el dato en la hoja 1. Entonces, en este primer ejemplo nada más voy a guardar los apellidos. Después podemos agregar aquí nombres, fecha de nacimiento y otros datos relacionados con cada estudiante para que se guarden en la hoja 1. La programación la hacemos aquí en el botón guardar, entonces hago doble clic y me lleva al evento predeterminado de los botones de comando, que es el clic. Allí es donde yo voy a escribir la programación. Ya, entonces lo que voy a decirle primero que todo es que hoja 1 punto, el hecho de que se despliegue la cajita de propiedades y métodos o procedimientos para la hoja 1 indica que la reconoció como un objeto existente. Entonces la que le voy a poner aquí es la propiedad, el método activar, para que active la hoja 1. También se puede usar el otro que es select, para que seleccione la hoja 1 y trabaje con ella. ¿Qué voy a hacer en la hoja 1? Pues en la hoja 1 lo que voy a hacer es agregar una nueva fila en blanco a partir de la celda 2. ¿Por qué a partir de la celda 2? Porque en la primera fila se acostumbra a escribir los nombres de los datos que se van a guardar. Por ejemplo, apellidos
nombres, fecha de nacimiento, Entonces, para no borrar estos rótulos o títulos, le vamos a agregar todo dato nuevo, va a entrar en la fila 2. Si ya hay datos existentes, estos datos se van corriendo hacia abajo. Al insertar una fila en blanco aquí, los datos antiguos, si ya se han metido, se van corriendo hacia abajo, no se borran. Entonces, aquí lo que voy a hacer es hacer la programación ahora para que se guarde por lo menos el nombre, los apellidos se guarden aquí en A2. Luego agregaremos el código para que guarde aquí los nombres y la fecha de nacimiento. Entonces vamos otra vez programador Visual Basic. Ya tenemos seleccionada la hoja 1, ahora le voy a decir que agregó una fila en blanco a partir de A2, entonces se hace así. Se le dice rango es una o más celdas, en este caso especificamos la celda 2, pero esto va entre paréntesis, rango A2, el nombre de la celda o de rango se coloca entre dobles comillas. Entonces, punto, a lo que ponga el punto, fíjate que se despliega la lista. Quiere decir que le está reconociendo el objeto rango A2 o celda A2. Entonces le voy a decir que con toda la fila entera, punto, fíjate que sale la lista de propiedades y métodos. Quiere decir que reconoció el comando con toda la fila entera. Entonces le voy a decir insert, que me inserte una fila entera, insert, a partir de la celda A2, una fila en blanco. Ya lo que resta es pasar a A2, B2, C2, lo que introduzcan en las casillas que se han colocado aquí. Este es TextBox 1, como pueden ver, caja de texto 1. Lo pase a la hoja en la celda A2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy otra vez doble clic en el botón guardar. Regresamos al código del botón guardar y entonces ahora le coloco que en la celda voy a copiar esto para ahorrar tiempo, control C, control V. Que en la celda A2 coloque o la haga igual a lo que han escrito en la caja TextBox 1, pero en la parte, el texto que está escrito ahí, entonces le pongo text, porque la cajita de texto no solamente tiene texto, tiene bordes, color del interior, tiene muchas propiedades. Entonces lo que me interesa que guarde es la propiedad texto. TextBox 1.text. Si hubiera más, cuando agreguemos más celdas aquí, solamente es copiar esto, cambiar B2 y aquí TextBox 2, en caso de que haya una segunda cajita de texto. Por lo pronto no la hay. Entonces, algo importante, después que se haga esta operación con todas las casillas que hay en el formulario, algo importante es hacer la validación. En este caso, tengo que validar que la cajita de texto no esté vacía, apellido vacío en blanco, antes de darle el botón a guardar. Entonces yo le digo, le ponemos una condicional, digo, si hay una función que me dice si está vacía o no está vacía. Hablando de las funciones de comprobación, les comento que yo les mandé al correo a todos los estudiantes, les mandé al correo un archivo para que los descargaran, les mandé el enlace al correo. El archivo se llama macros,
macros. En este archivo contiene todas las referencias al lenguaje de programación Visual Basic. Con ejemplos está explicadito. Ahora me interesa son las funciones de comprobación porque voy a hacer la validación de que la casilla no esté vacía y también puedo probar si que la longitud del apellido no sobrepase los 100 caracteres y cosas así. Entonces, como este es un archivo PDF que me lo acaba de abrir el navegador de internet, entonces le voy a dar control F de hallar. Esto me abre una casilla donde yo puedo poner, por ejemplo, funciones de comprobación. Funciones de comprobación, ya lo encontró, míralo ahí. Esto es las funciones de comprobación sirven para comprobar la validez de los datos. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo se aplican las funciones de comprobación. Aquí dice una de dos, voy a seguir buscando, ya aquí está, ahora sí, la explicación de las funciones, de la lista de funciones de comprobación. El numérico comprueba si la expresión tiene un valor que se pueda interpretar como un número. Esto es muy bueno porque usted pide, por ejemplo, el peso o la estatura y te la colocan en palabras y tú la necesitas que sea número porque vas a después hacer unas estadísticas, algunas operaciones aritméticas con el peso, la estatura, pero si te la colocan en palabras no vas a poder hacer eso. Puedes utilizar también es fecha. Comprueba si la expresión tiene un valor que se puede interpretar como de tipo fecha. Es vacía. Comprueba que la expresión toma algún valor que se haya inicializado. Es error. También es otra función de comprobación. Es un arreglo, un vector, un array. Es un objeto, es nulo y está vacío. Bueno. Estas funciones de comprobación tú las puedes utilizar para evitar que en los formularios no introduzcan datos que no tienen nada que ver o no corresponden en cuanto al tipo, en cuanto a la longitud, o están vacíos o no es una fecha, ¿ya? En informática hay un axioma. Hay que hacer las cosas en informática y tecnología, hay que hacerlas a prueba de tontos. Se dice así, haciendo referencia que hay personas, puede que no sean tontos, pero son distraídos, que se les pide la edad y meten el número del celular y cosas así ya. Entonces, hacer la prueba de tontos y a prueba de vivos. Los vivos son los que buscan fallos en el desarrollo de la programación de las aplicaciones y para hacer de la suya. Por ejemplo, los delincuentes informáticos buscan dónde entra un dato equivocado para aprovecharse de ese error. Entonces, hay que hacer siempre algún tipo de comprobación, algún tipo de validación. Vuelvo y te repito, este archivo ya yo te lo mandé al correo para que tú lo leas y vayas aprendiendo sobre hay muchos ejemplos resueltos sobre cualquier tema de la programación Visual Basic. Regresemos entonces aquí a nuestro trabajo. Y aquí le puse si el rango A2, lo voy a copiar para ahorrar tiempo. Lo voy a copiar de acá arriba. Si el rango A2 está vacío, quiere decir que no han escrito nada. Van a meter un apellido vacío. Entonces, voy a poner aquí lo puedo hacer de dos maneras. Si el rango 2 es igual a, abro comillas, cierro comillas, quiere decir que está vacío, ¿no? Está vacío, no hay nada. Así se representa el vacío. O puedo utilizar la función vacía, ¿no? Vacío, entonces le pongo aquí. Si el rango A2
Aquí me sale error porque no lo he terminado de escribir. Si el rango A2 es igual a vacío, entonces quiere decir que no han escrito el apellido aún. Le mandamos un mensaje con una MSG Box, es una caja de mensaje, para que al usuario le aparezca el apellido. No debe estar vacío. Entonces la persona se da cuenta que cometió el error, dejó el apellido en blanco. Y como no podemos aceptar eso, le decimos exit para que no siga el procesamiento y se salga exit. Está mal escrito. Exit. Es común cometer errores de digitación. Aquí me equivoqué. Exit. Se sale de del clic del botón de comando, no lo procesa. Aquí le ponemos fin del sí, porque acá hay un bloque, una condicional. Si tal cosa, entonces haga esto, fin del sí. Se requiere el sí porque como hay más de una instrucción aquí, entonces se requiere ponerle el límite. Eso hace que el apellido nunca vaya en blanco. Otra cosa que puedo probar es la longitud que no supere cierta cantidad de caracteres. Entonces voy a copiar aquí esto, control C, y lo voy a pegar más abajo, pero haciéndole el siguiente cambio. Le voy a colocar, si la longitud, len, hay una función len para calcular la longitud de un valor. Si la longitud de lo que está escrito en la celda 2, o sea, el apellido, o mejor le ponemos, si es mayor de 100 caracteres, o sea, el apellido no puede superar los 100 caracteres, entonces mándale este mensaje: el apellido no debe superar los 100 caracteres. Entonces la persona lo pondrá un poquito más corto. Aquí cerramos la condicional, fin del sí. Fin del sí. Entonces, aquí está el proceso. Nos falta colocar aquí exit para que en caso de que ocurra eso, no siga procesando la subrutina del evento clic del botón de comando 1. Una vez que se han hecho estas comprobaciones, entonces se procede a guardar. Deben guardarse de una manera especial. Voy aquí a guardar y debemos guardarlo aquí como libro de Excel habilitado para macros, para que conserve el formulario y no se pierda el código. Luego le colocamos un nombre, le voy a colocar captura de datos del estudiante, ejemplo 1, porque luego vamos a seguir desarrollando el formulario. Lo va a guardar en documentos. Mejor lo voy a guardar en una carpeta que yo tengo aquí, 2024. Es Humboldt 2024, entonces le doy guardar. Obviamente tengo que poner esta línea arriba. Tengo que ponerla arriba, no aquí, porque todavía no se ha almacenado nada y por lo tanto pues no va a encontrar nada de esto, porque entonces el error que tenía está allí. Hay que guardar primero y después se hace la verificación si no está vacío o
si el apellido no supera los 100 caracteres. Entonces le doy guardar, voy a ejecutar, dice apellido, lo voy a dejar así para que haga la... No debe estar vacío. Bien, ahora sí voy a poner los apellidos. Y le doy guardar. Entonces tú puedes ver que sí lo guardó. Sí lo guardó. Cierro el formulario. Regreso a la hoja. Aparentemente falta una letra, pero no. Lo que pasa es que hay que ampliar un poquito el ancho de la columna apellido para que se da completo. Bueno, joven, este es el ejemplo 1. En el ejemplo 2, pues seguiremos desarrollando el formulario. Muchas gracias por su atención.